Pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Se ven hermosas desde acá. Bueno, yo creo que algo que es muy importante para nosotras las mujeres es entender primeramente el amor de Dios. El amor de Dios que es incondicional. Él no pone condiciones para amarnos. Y dice la Escritura que el verdadero amor echa fuera todo el temor, todo el miedo que pudiéramos tener nosotros las mujeres. Y los hombres, por supuesto, también. La humanidad entera está llena de miedos, de temores. Yo creo que no hay una sola persona que no tenga miedo, ¿verdad? Miedo al futuro, miedo al pasado, miedo a lo que pudiera venir, a la escasez, a las tantas cosas que uno tiene miedo, ¿sí? Es un tormento que muchas veces aprisiona el corazón del ser humano. Y uno no sabe a veces ni siquiera pensar. Cuando hay tanto miedo, uno se quebranta, se hunde en la desesperación, en la impotencia por ese miedo que hay. Así es que yo creo que un tema importante para compartir esta noche precisamente es cómo ser libres del temor. Así, mujer, sé libre, no temas lo que pueda venir, ¿sí? Hay una escritura que quiero que busquemos o que quieras leer, allí ves la pantalla, porque a veces se teme a cosas físicas, se teme a cosas espirituales, a cosas imaginarias o a cosas que nos estamos conviviendo continuamente con ellas. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Vamos a orar. Amado Dios, estamos delante de tu presencia, hemos exaltado tu nombre, hemos reconocido que tú eres el amor por excelencia, de que a pesar de que nosotros no hemos sido fieles o no hemos amado o somos personas necias o ingratas, tú nos sigues amando. Y nos amas tanto que quieres que seamos libres, verdaderamente libres del miedo, de situaciones que muchas veces venimos acarreando por muchos años. Háblanos en esta noche y no solamente nos hables, sino haznos libres del miedo. Que salgamos de aquí mujeres diferentes para enfrentar nuestra realidad con la seguridad de que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Háblanos, amado, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Miren, cuando una persona está con el temor, es una persona muy insegura, desconfiada de la gente, desconfiada de la situación, porque está bajo la influencia, como vimos ahorita, de un espíritu de temor. También sabemos que el temor es una emoción, nosotros mujeres somos muy emocionales, pero en ocasiones es un espíritu que nos está controlando, que no nos deja ser libres, que nos sentimos tímidas, inseguras ante cosas que tenemos que enfrentar, ¿sí? Pero Dios nos ha llamado a conquistar el temor. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere libres del temor? ¿Verdad que sí? Miren, el temor promueve celos, contiendas, inseguridades, invade a la persona, a veces las hace sentir inútil, impotente ante cosas que tiene uno que enfrentar. Hay cada vez retos más difíciles en la vida. Dígame si no, en esta época que estamos viviendo hay tantas cosas que nos pueden hacer sentir miedo, ¿verdad? Nos hacen sentir cosas que dicen, bueno, Señor, ¿cómo voy a resolver esta situación? No tengo los recursos, no tengo la facilidad, como decía cuando Dios llamó a Moisés, dice, es que yo soy tartamudo, tengo miedo de hablar, de enfrentarme a cosas que uno no sabe. No sabemos qué vaya a pasar en el futuro. Entonces dice la palabra, vamos a verlo en la otra versión, en la Reina Valera 60, 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nos damos cuenta que tanto la cobardía como el miedo pueden ser espíritus, no nada más emociones. Espíritus que nos están controlando en nuestra vida. Y entonces si no son de Dios, si no son regalos de Dios el miedo y la cobardía, entonces ¿de quién son? Son un regalo, ¿saben de quién? Del enemigo de nuestras almas, de Satanás. Es un regalo del enemigo. ¿Cuántos lo pueden ver ahí? Apocalipsis capítulo 21, verso 8.
está. ¿De quiénes son regalos? De Satanás, ¿verdad? Apocalipsis 21, verso 8. Fíjense qué serio está esta palabra. El libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones, es el último libro de la Biblia. ¿Quién ha leído de ustedes la Biblia? ¿Han leído la Biblia? Bueno, si no la han leído, yo les animo a que la lean, porque allí está el destino que Dios tiene para el ser humano. Y el libro de Apocalipsis es el último libro, nos habla de situaciones que se van a presentar en el mundo y que tenemos que enfrentar, pues, no solamente las mujeres, sino los hombres y las familias y toda la humanidad. Entonces, en este libro nos habla de algo muy serio, muy serio. Dice que podemos caer, porque hay vida eterna, como estaba expresando ahorita Ruth a través de los cantos, que tenemos una vida eterna en Dios, que Él nos va a amar hasta el fin de este mundo. Pero también podemos perder la vida eterna. Hay dos opciones. O caminaremos en la eternidad con Dios, en Cristo, y habrá paz, armonía, bendición, estaremos adorando al Señor por toda la eternidad, o habrá todo lo contrario. Podremos estar moviéndonos, ardiendo en el lago de azufre y fuego por toda la eternidad, donde el gusano no morirá. Estará carcomiendo. ¿Saben que eso es una realidad? Lo dice la Escritura. Y ahí en Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Dios quiere que seamos libres de todo tipo de esclavitud. En ocasiones se tiene temor al hombre. Yo hace muchos años estaba orando y Dios nos habla de muchas maneras. Nos puede hablar a través de una visión, a través de sueños. Y estaba yo orando por una situación que estaba enfrentando un grupo de personas que estaban llenas de miedo. Y entonces me mostraba el Señor una visión, así como estamos sentadas ahora, pero nada más que era cara a cara, y había un camino en medio. Y entonces iba pasando la gente y decía, oye, ¿y cómo me ves? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Estoy bien? Como que estaban buscando aceptación del ser humano. ¿Y saben qué decía el Señor? Mucha gente, por estar buscando la aceptación del ser humano, pierde su vida, pierde su alma, porque tienen miedo al hombre, al qué dirán, al qué pensarán. Sí, vamos a verlo ahí en la pantalla. Temor al hombre. Este es un temor que atormenta, que cautiva la vida de la gente. ¿Y saben que es muy sutil? Uno nos da cuenta. Tienes miedo, por ejemplo, de tomar un micrófono, o tienes miedo de orar en público, o tienes miedo de hablarle a alguien de Cristo. Esos son miedos. Tienes miedo de corregir a tu hijo porque no se vaya a enojar. Y en ocasiones, en lugar de estar corrigiendo, lo estamos consintiendo en cosas que son incorrectas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, es algo muy sutil, miedo a que nos dejen de hablar. ¿Cuántos jóvenes se están perdiendo y están porque se involucran con grupos, con tribus urbanas, como dicen ahora los ninis? Porque quieren sentirse amados y aceptados. Tienen miedo al ser humano, al hombre. ¿Le tienes miedo a tu marido? A lo mejor sí, ¿verdad? Miedo al hombre, al qué dirán, ¿sí? Es un miedo que atormenta, de no ser aceptados, de no buscar, de no tener la aceptación de las demás personas. Proverbios 29, 25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios será exaltado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo que ata tu alma. El alma es parte de nuestro ser interior, donde están las emociones, los sentimientos. El miedo nos puede atar, nos puede paralizar. Hay gente que actualmente, ya siendo adultos, duerme con la luz prendida, porque tiene miedo a la oscuridad, miedo a muchas cosas, y podemos estar cayendo en una trampa. Yo déjenme platicarles algo de un testimonio personal. Yo era muy pequeña, tenía unos 5 o 6 años, no sé exactamente. Mi padre nació en un lugar de manantiales, donde había mucha agua, y él desde muy pequeñito sabía nadar. Era algo natural prácticamente para él en una zona de tantos manantiales. Y entonces él cogió un día a sus 5 hijos, yo soy una de ellos, y los echó al agua. Órale, a nadar.
así. Mis hermanos ahí como pudieron, chapotearon, salieron, pero yo no. Fue tan intempestivo esto que yo me fui al fondo. Yo nada más vi como un remolino, así oscuro y luego rojo, y me fui al fondo. Entonces mi papá dice, 1, 2, 3, 4, faltaba uno y era yo. Me sacó del fondo del agua, era muy pequeñita, yo estaba ahogada. Empezó, eso me lo platicó después, ¿verdad? Por supuesto, a sacarme el agua del estómago, a darme respiración artificial y aquí estoy, ¿verdad? Pero yo tenía un miedo terrible a la profundidad. Y un día el Señor me dio una visión. Porque les comento esto, porque Dios puede librarnos del miedo. Tuve yo una visión, estaba yo dormida y de repente despierto como a las 2, 3 de la mañana. ¿No les ha pasado esto que de repente se les va el sueño? ¿Y qué hacen cuando se les va el sueño? Ahí se enojan, se dan la vuelta, van al refrigerador a comer alguna cosa, no sé, algo pasa, ¿no? Pues no, yo en ese momento dije, ¿qué me está pasando? Y entonces dije, bueno, voy a orar, voy a platicar con Dios, a ver por qué no puedo dormir. Y me fui a acostar y cuando estaba yo tomando el sueño, tuve un sueño o una visión, no supe qué fue. Yo me veía pequeñita, como a esa edad. Y entonces yo volteaba a todos lados y decía, ¡ay, tengo mucho miedo! ¿Ustedes han viajado en avión y han pasado por diferentes territorios? Aquí cuando uno viene llegando, ¿verdad? Uno ve el lago Michigan, qué hermoso, ¿no? Y entonces había una mano, y yo podía identificar que era la mano del Señor, porque tenía una túnica blanca, así una manga que colgaba, ¿no? Y me toma de la mano, me dice, ven conmigo. Yo la tomaba de la mano, y me llevaba, hagan de cuenta, por los aires, a lugares montañosos, y yo feliz de la vida, ¿no? Me llevaba a lugares, había un pasto verde precioso, diferentes terrenos, pero de repente me llevaba por donde estaba el océano, o sea, el agua, la profundidad. Dice, no, yo me acuerdo que hasta le enterraba las uñas, no, por donde quieras, pero por aquí no me lleves. Sí, también por aquí tienes que pasar, pero no temas, yo estoy contigo. Y luego me dejaba en una ladera verde preciosa. Llega una persona y me dice, el Salmo 23 es tu vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Mi vara dará, ¿verdad? Aliento, seguridad. Entonces les platico este testimonio porque Dios me sanó del temor. Ahora he enfrentado situaciones muy difíciles, pero no tengo miedo. Me da miedo de que no tengo miedo a nada. ¿Me entienden? Porque Dios puede librarnos del temor. Estás atrapada tú en el miedo, porque eso está estorbando tu vida familiar. Está estorbando tu vida como cristiana. Te sientes limitada ante situaciones que tienes que hacer. No, porque muchas veces las personas, aún personas que te aman o personas en autoridad te dijeron, es que tú no vas a servir para nada en la vida. Eres una inútil. Y fíjate cómo los demás sí tienen logros y tú no eres capaz de hacer eso. Y esas palabras se van metiendo en nuestro ser interior. Y estamos viviendo todavía con nuestro pasado, creyendo realmente lo que las personas nos están catalogando. Y no es cierto. Dios nos ve como mujeres valientes, como mujeres libres, mujeres esforzadas, mujeres transformadas. Él nos va transformando. Nuestra mente va renovando nuestra manera de pensar y de actuar. Tenemos un Dios que es fiel y es todopoderoso. ¿Cuántas veces tú has sentido que no eres amada? Pero dice la Escritura que somos aceptos en el amado. Así es que no busques agradar a la gente, sino busca primeramente agradar a Dios. Y cuando agradas a Dios vas a agradar a la gente también. Otra cosa que es muy seria es que nos traiciona es la imaginación mentirosa. ¿Quieres ponerla, por favor? La imaginación mentirosa. ¿Cuántas cosas imaginas tú que puedan pasar? ¿No andará mi marido con otra persona? ¿Y mis hijos no están en drogas? Y ahora con la ideología de género, ¿y que no andará por ahí haciendo cosas fuera de lugar? Que no tenga identidad adecuada. Y empezamos a imaginar qué va a pasar en el futuro.
Y esa imaginación mentirosa, la Biblia nos habla de una imaginación mentirosa, díganme si no. ¿Por qué? Porque el campo de batalla es nuestra mente. Aquí pone el enemigo pensamientos de derrota, de incapacidad, de temor, de inseguridad, los pone y uno los pesca. Y entonces vivimos bajo esa sombra de la muerte, del miedo. Fíjense, conocí a un hombre. Este hombre le dieron diagnóstico de cáncer. Dijeron que iba a vivir muy poco tiempo, que por favor preparara todas sus cosas, le quedaban meses de vida y pues que era irremediable, estaba totalmente invadido, tenía metástasis ya en varios órganos de su cuerpo, de cáncer. Y entonces en una congregación donde él estaba, todos se pusieron a orar por él. Y empezaron a orar, dándole promesas, dice la palabra que yo no te dejaré ni te desampararé, yo soy Dios tu sanador y por las llagas de Jesús tú eres sano. Y empezaron a declarar la palabra, a orar por él, pero multitudes. Y entonces él se fue confiado, dice, seguramente Dios va a escuchar la oración de todos mis hermanos. Pasó una semana y llega uno de sus hermanos en Cristo. Le dice, hermano, tengo que decirle algo. Yo soñé, le voy a decir cómo fue mi sueño. Lo soñé a usted en su funeral. Imagínense lo que ese hombre sintió. Pues con el diagnóstico médico, inmediatamente dice, pues sí, este hombre es un cristiano, es mi hermano. Pero saben que a veces los hermanos, muy buena voluntad, ¿verdad? Pero lo estaba destinado a morir. Y entonces, él empezó a luchar en su mente, porque los pensamientos empezaron a poner duda, inseguridad, temor. Pero empezó a leer la Biblia, se encuentra una palabra que dice, no moriré, sino que viviré para declarar la obra que Dios ha hecho en mí. Y lo empezó a declarar y a confesar y a decretar. En ese momento él empezó a profetizar sobre su vida. ¡Vida! ¿Y qué pasó? Que se fue el temor. Y todavía está vivo. ¿Me entienden? Ahí está la imaginación mentirosa. Nos imaginamos muchas veces cosas que nunca van a pasar. Pero quiero que veamos algo que está muy serio, una palabra que está en Job capítulo 3, verso 25 y 26. Dice, porque el temor que me espantaba, miren, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Qué le pasó a Job? Job era una persona que temía a Dios, que confiaba en Dios, pero también era un ser humano. Y empezó a temer situaciones. Y él todos los días iba, ay, que no les pase nada a mis hijos y que prosperen, etcétera. Pero él estaba, digamos, rezando en una forma religiosa. Y muchas de las cosas que él estaba imaginando exactamente le pasaron, porque temía que pasara. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Ser libres del temor. Pedirle, Señor, yo no quiero ser una persona insegura, tímida ni temerosa. Quiero ser una mujer valiente, una mujer que me pueda esforzar, una mujer de fe, que pueda yo creer aún por cosas que parecen imposibles. ¿Verdad que es importante esto? ¿Sí? Todo lo que él temió, lo declaró y perdió su salud, perdió su familia, perdió sus posesiones. Y de pasada que tuvo unos amigos que parecían más bien enemigos, ¿verdad? Que le decían, pues pobre de ti, mejor maldice a Dios y muérete. Bueno, eso le decía a su mujer, ¿no? A veces hay ayuda errónea en lugar de ayuda idónea, ¿no? Los temores pequeños, si no se controlan, se convierten en fobias. Mira, ¿quién de ustedes le tiene miedo a las arañas? Ay, sean sinceras, ¿quién tiene miedo a las arañas? ¿A las alturas? Fobias. Fobias es algo ya más serio, de que no puedes tú salir a la calle si no te aseguras de que todo va a estar perfectamente bien, o si vas a ir a un lugar donde hay un lugar antiguo que puede haber una araña, dicen, no, yo no quiero ir allí, no. Se suben arriba de la silla. Fobias. Yo quiero que veamos algunas, no están aquí
¿Qué son las fobias? Son trastornos emocionales que se caracterizan por un miedo intenso y desproporcionado a la realidad. Se responde con ansiedad ante una situación, miedo a los ratones, miedo a las ratas, miedo a los insectos. Dime si tú no eres más grande que una araña. Le das un pisotón y se muere, ¿no? ¿Pero por qué le tienes miedo a la araña? ¿O a un ratón? Pues coge una escoba y mátalo. No, ay, qué miedo. Fobias. Voy a mencionar algunos tipos de fobias. Algofobia es temor al dolor. No, eso todavía no. Eso no está. Temor al dolor. Hay gente que le tiene miedo al dolor. Es que me van a operar, pero que me pongan anestesia total. A lo mejor nada más es una curación pequeña. No quiero sentir nada porque tengo miedo al dolor. Sí, hay gente que tiene miedo al dolor. Algofobia. Autofobia, temor a la soledad. Dice la palabra que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Nunca estaremos solos, nunca estaremos solas. Claustrofobia, temor a espacios cerrados. Agorafobia, temor a lugares abiertos. Hay gente que dice, ay no, es que esto es muy grande, ¿qué me va a pasar? Fíjense, laliofobia, temor a hablar en público. Tú puedes ser muy platicadora, pero cuidado que te pongan un micrófono. Ay, no. ¿Y qué van a decir y cómo lo hago, no? Miedo a hablar en público. Hemofobia, miedo a la sangre. Necrofobia, miedo a la muerte. ¿Alguien tiene miedo a morir? Bueno, si te portan mal, sí tengan miedo a la muerte, ¿eh? Pero si se portan bien, imagínense, vamos a estar adorando al Señor en la presencia de Dios por toda la eternidad. Ahí ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni amargura, ni tristeza, nada. Nada. Allá en el cielo no habrá nada. Pero Dios quiere que se hagan las cosas como están en el cielo, aquí en la tierra. Que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que guardemos nuestro corazón en Cristo Jesús para quitar todo miedo. Pantofobia, miedo al sufrimiento y a la enfermedad. Hay gente que tiene miedo a la enfermedad. Ergasiofobia, temor, esto les pasa mucho a los varones. Ergasiofobia, temor a tomar responsabilidad o repugnancia al trabajo. Así es que oren por sus maridos, oren por sus hijos, oren por las personas que ustedes vean que le tiene repugnancia al trabajo. Y eso es muy cierto. Hay gente que tiene miedo a la responsabilidad y dejan que sea la mujer la que esté trabajando, porque él dice, no, yo no voy a prosperar, tú mejor, tú ganas más que yo, tú síguele, ¿no? Demofobia, temor a las multitudes. Batofobia, temor a las alturas. Desgraciadamente, el temor es algo muy poderoso que puede producir en la vida cosas no deseadas. Además, ¿saben qué pasa? El miedo se transmite a los demás. Si tú eres una persona miedosa, vas a producir esos miedos en tus hijos también, a transmitírselos. No vayas a hacer esto. Vas a estudiar esta carrera. No vas a poder con esa carrera. Vas a ir a ese viaje. No, ¿y qué tal si se cae el avión? Y se transmite el miedo. ¿Verdad que se transmite el miedo? ¿Qué tal? Creo que estamos hablando muy claro, ¿no? Dios está hablando que nosotros tenemos que evitar tener ese miedo y si hay necesidad, echar fuera ese espíritu de temor. Porque es tan fuerte ese miedo que da cabida al temor, al espíritu de temor, como lo dice la Escritura, ¿sí? Por eso debemos aprender a tratar con él en sus primeras etapas y resistirlo, no darle lugar, sino echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Acuérdate que el verdadero amor echa fuera todo el temor. ¿Quién es el verdadero amor? Jesucristo. Es un amor incondicional, un amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no se enoja, que siempre está dispuesto a amarnos, a perdonarnos. Seamos, como estaba cantando, nos amó primero.
nos conquistó. Déjate conquistar por Él y tú verás que serás una mujer libre, verdaderamente libre. Amén. Aleluya. Y sabes, no solamente eso, sino que cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que somos verdaderamente hijas de Dios, tenemos derecho de hijas. Y podemos ejercer nuestra autoridad espiritual para vencer cualquier situación que se presente en nuestra vida, entre ellos el temor. Vamos a ver otra escritura, está en el Salmo 42, los primeros 3 versos. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. ¿Cómo están los tiempos ahora? Con las casas que hay aquí en esta zona, estábamos viendo cómo están construidas, pues son las casas de los 3 cochinitos, ¿no? Viene el fuego y se la acaba, o viene el viento y se la lleva. ¿Por qué? Porque no están bien cimentadas. Y en ocasiones así está la vida de la gente, no está bien cimentada en Dios, en el verdadero amor. Terremotos, inundaciones. Le estaba enseñando una foto a la pastora de allá en México. Ayer cayó un granizo que era de este tamaño cada granizo. Tremendo. O sea, ahorita está temblando en Indonesia. La inseguridad que hay en la nación, en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Pues todo eso produce miedo. Pero dice el Señor que aunque bramen las olas del mar, aunque pase lo que pase, Dios estará con nosotros. Hemos visto su mano poderosa. Allá en México también hay tanta inseguridad. De repente llega una persona empistolada, se sube a un camión, despoja a toda la gente de sus teléfonos, de celulares, de todo lo que traigan de valor. Excepto a los hijos de Dios. ¿Por qué se los brincan? Porque tienen fe, porque están confiando, porque están en el lugar seguro que es estar en la presencia de Dios y confiando en un Dios que es todopoderoso. La palabra dice Dios Elohim. Dios Elohim es nuestro creador, Padre amoroso. Ahí está hablándonos de la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nos protege continuamente, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en cualquier problema, en cualquier tipo de opresión mental que tengamos. Algo que a mí me impacta, cuando empecé yo a leer la Escritura, me di cuenta de quién podía ser yo en Cristo y quién puedes ser tú en Cristo. La palabra de Dios es un espejo en el cual tú te puedes reflejar tu vida. Y el Señor te va a ir transformando, como dice la Escritura, de gloria en gloria y te va a llevar de victoria en victoria. Te va a hacer una persona cada vez más segura, más firme en tus decisiones, menos temerosa. Entonces, ¿de quién temeré? ¿De quién temerás? ¿Sí? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y lo dice el Salmo 27, los primeros 3 versos. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios quiere que tengamos fe en Él. Por eso continuamente Dios le decía, cuando había un enfermo, una persona oprimida, decía, no temas. Si tú buscas en la Biblia vas a encontrar muchas veces como Jesús mismo decía, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué lo repite tanto? Porque hay mucho miedo en la gente.
Hay mucho miedo en la gente a tantas cosas, a tantas cosas. Si vemos en el Evangelio, la mayor parte del ministerio de Jesús fue alrededor del mar de la Galilea. Era un lugar estratégico porque ahí pasaban todos la gente a vender sus mercancías. Era el lugar donde se desarrollaba toda la vida de Israel, alrededor de Galilea. Y ahí fue su ministerio principal, ¿sí? Ahí fue liberado el gadareno, endemoniado. Y luego se cruzó al otro lado del mar donde mucha gente le rodeaba. Y vino Jairo, un principal de la sinagoga. Dice que su hija estaba agonizando. Y le dijo, ve a orar por ella para que viva. Pero dentro de esa multitud, imagínense, Jesús iba caminando para atender a la hija de Jairo. Y mucha gente estaba encima de él buscando que hiciera algo por ellos. Y había una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Imagínate, una hemorragia por 12 años. Había visto una gran cantidad de médicos y ninguno podía solucionar su problema. Sí. Y cuando llegó, pues la hija ya había muerto, la pequeña ya había muerto, ¿no? Pero cuando vieron que estaba toda la gente llorando, dice, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque el temor bloquea nuestra fe. El temor nos paraliza. El temor nos incapacita. Nos hace sentir impotentes ante una situación. Yo me acuerdo cuando empezábamos nosotros a edificar la iglesia, bueno, el Señor más bien, ¿verdad?, el que estaba edificando. Tuvimos una serie de ataques. A mí me apuntaron con pistola, me aventaron pedradas. A mi esposo, sacaban periódicos en contra nuestra. ¿Y qué hacíamos? Nos poníamos de rodillas. Señor, mira lo que están diciendo. Dice el Señor, no teman, yo estoy con ustedes. Dice, a mí me hicieron cosas también muy difíciles, peores. Pero yo siempre confié en mi Padre. Confíen en mí. Y van a ver cómo esos enemigos van a venir después a arrodillarse delante de ustedes a pedirles perdón. Y así fue. Así fue. Gente que nos atacaba llegaba diciendo, perdónanos. Dios tocó mi vida, me ha transformado y ahora somos pastores. Imagínense. Tenía que venir a pedir perdón, ¿verdad? Tantas cosas que nos pasaron, pero no teníamos miedo, porque Dios nos dijo, yo estoy con ustedes. Marcos 5. Imagínense cuando llegó y tanta gente le estaba tocando a ver si recibía sanidad de parte de Dios. Y ella dice que nada más tocó su manto. ¿Y qué pasó? Enseguida fue sanada. Pero al ser expuesta, él tenía mucho miedo. El Señor hizo el milagro. Pero miren lo que dice Marcos capítulo 5, verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, quiero que veamos esto porque aquí están dos palabras que nos pueden hacer creer que estaba con mucho miedo, ¿no? O sea, sí, tenía sus emociones del miedo porque, ¿verdad? Cuando Dios hace un milagro como que nos impacta. Bueno, entonces la mujer temiendo y temblando, ¿tenía miedo de Jesús? ¿Tenía miedo de Jesús? No, era un temor reverente por el milagro que Él había hecho en su vida. No, sabiendo que lo que ella había recibido había sido hecho, vino y se postró delante de Él con fe, con agradecimiento. Estaba temblando, pero por la presencia de Dios. ¿Has temblado ante la presencia de Dios? ¿Has caído postrada ante la presencia de Dios? Cuando tú sientes que Él está rodeándote con su amor, cuando sientes que esa situación que parece que es imposible ya está resuelta porque tú crees que Dios es mayor que ese problema que tú tienes y se va en ese momento el miedo. ¿Sí? Yo tuve hace poco una situación, quiero compartirles esto. Yo tenía un problema
en la parte de mi cadera, en esta zona por el muslo, un dolor intenso, tenía una inflamación. Y entonces yo tenía que ir a compartir a Monterrey, y allá con los hermanos Garza, tenía que ir a compartir a Monterrey. Y fui con un médico para que me diera un medicamento para desinflamar. Y llegué con él y me dice, sí, no hay problema, mire, vaya usted a su viaje y después que venga ya la reviso, no tomes este medicamento, perfecto. Bueno, compré el medicamento, me fui a la casa, me tomé una pastilla y una hermana supo que estaba yo un poco indispuesta de salud. Dice, ¿puedo ir a orar por ti? Ay, pues por supuesto, venga, te lo agradezco mucho. Llegó, oró por mí, ya estaba la comida lista, le dije, vente, vamos a comer. Y estábamos comiendo, terminamos de comer, estábamos esperando el postre y de repente le dije, me siento mal. Me siento mal. ¿Y qué creen que pasó? Perdí el conocimiento, me desmayé. Ella es una enfermera por 40 años, una enfermera especializada. Sabe muy bien los síntomas, ¿verdad? Cuando alguna persona tiene algún problema. Yo no supe de mí. En ese momento yo empecé a sentir como que se me iba la vida. Yo sentí la muerte. ¿Y sabe una cosa? Me morí. Por unos instantes. Yo no supe eso porque yo simplemente no supe cuánto tiempo pasó. De repente empiezo a escuchar las voces, dice, un médico, urge un médico. Entonces la persona que estaba ayudando en la casa llama a mi hija, el médico llegó como en 10 minutos, me dice, no tiene absolutamente nada de pulso, su corazón está prácticamente apagado. Urge que se vaya al hospital porque si no, se nos va. Yo ya he experimentado la muerte. Yo ya me había ido. No sé cuánto, quizás fueron instantes, quizás fue un minuto, no sé cuánto. Porque me dice mi hermana, dice, empezó tu rostro a brillar de una manera tan especial y una sonrisa, con una paz profunda. Yo ya estaba allá, pero regresé a la vida. Por una pastilla mal indicada me causó este problema. Luego les digo cuál fue, si me preguntan. Porque después me dijeron que esa pastilla está prohibida, está causando muchos estragos. Bueno, necesita hospitalizarse. Voy al hospital, estuve, que les diré, 72 horas en el hospital. Yo tenía que ir a compartir con líderes, hermano, ese día. Y yo estaba hospitalizada. Llama a mi hija y le llama a Adriana, dice, mi mamá no va a ir al evento. Pero Dios me había dado una palabra en el Salmo 103. Alma mía, bendice al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Me ha dado esa palabra. Y por otra parte me ha dicho, yo nunca he dejado de hablar públicamente en las congregaciones de las asambleas. Dije, yo tengo que ir. Ella habló, dice, mi mamá no puede ir, está incapacitada. Yo salí a las 9 de la noche del hospital. Le dije, doctor, yo tengo este compromiso. Todavía faltaba el congreso y el domingo y tenemos una congregación también en Monterrey. Yo tenía que compartir allá. Era todo un itinerario, ¿no? Y le digo, doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo ir? Y se quedó así como pensando, ¿no? Todos empezaron a decirme, no vayas a ir, te vas a poner peor, entre ellas mis hijas, todos, no, mamá, por favor, cuídate, mira, no seas imprudente, no vayas, etcétera, etcétera. Pero por otra parte estaba la palabra de Dios. ¿Qué hago? Sí llegó un momento en que había una cierta confusión en mí. Y temor, por supuesto, porque la gente me decía, es peligroso, y como yo me sentía, mi cuerpo me decía, no vayas, pero mi espíritu me decía, sí ve. Era una lucha interna. El médico me dice, mire, si usted va a estar tranquilita, quietecita, sentadita, puede ir. Le dije, y también paradita. Dice, bueno, vaya con muchos cuidados. Afortunadamente fue una hermana conmigo. Pues ahí voy yo. No saben, fue terrible. Yo no me sentía nada bien físicamente, pero el espíritu estaba dispuesto.
La carne estaba débil, pero el espíritu estaba dispuesto. Estaba yo sentada ahí porque había otras predicadoras. Dije, por favor, déjenme al último para yo reponerme, ¿no? Yo estaba helada y lógico, al ver toda la situación, pues se te cruzan pensamientos de derrota, de impotencia. Dije, ¿qué voy a hacer? De repente voy a estar parada ahí, me voy a caer. ¿Qué hago, no? La lucha que seguramente tú has tenido también cuando vas viendo una situación difícil, aquí, en tu mente, que tiene que ser renovada. Finalmente le dije a mi hermana, mi compañera, dice, hermana, ¿y va a subir? Le dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me subí y gracias a Dios el Señor fluyó de una manera tan hermosa. No te dejes vencer por el miedo. No te dejes vencer por la intimidación. Tienes que escuchar la palabra de Dios y no otras voces que te van a confundir o que aunque son gente que te ama, por supuesto, y que busca tu bien, pero la fe es muy importante. La fe va a transformar tu vida. ¿Cómo llega la fe? Por el oír la palabra de Dios. Cada vez que tú lees la Biblia, tú te vas renovando, vas transformando tu mentalidad hasta que tengas la mente de Cristo para pensar en lo bueno, en lo santo, en lo puro, en lo que es digno de alabanza, en lo que tiene virtud. Tu mente va cambiando. Ya eres una persona positiva, ya no ves lo negativo. Claro, en este mundo que es un mundo caído, va a haber muchas pruebas y muchos retos, pero nosotros somos mujeres de poder, mujeres de fe. ¿Por qué? Porque nuestra mente está renovada. La mente de Cristo en nosotros, ¿sí? Así es que esta mujer dice, pues es que estaba temblando. Verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Acuérdense que iba en camino para orar por la hija de Jairo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y miren qué curioso, cuando oró por la pequeña solamente permitió que estuvieran sus 3 discípulos preferenciales y los padres de la niña. ¿Por qué? Porque los demás tenían mucho miedo. Y se podía bloquear la fe de esos que estaban ahí. ¿Sí? Cuidado cuando tú escuches palabras de derrota que te pueden hacer insegura. No. Tú tienes que saber lo que tú eres y quién eres en Cristo. Esa gente no tenía fe. Cuando tenemos miedo a algo, le damos cabida al espíritu de temor. Tenemos que tener siempre puestos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Porque si no, nuestra confianza va a estar, ¿saben en quién? En el diablo. El miedo es tener confianza en el diablo. ¿Sí? Mucha gente está teniendo más miedo al qué dirán y al futuro que a lo que Dios piensa de ti. Él te dice, tú eres mi hija amada, no temas, yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Eso nos dice Dios. Pero ¿cuántos ni siquiera todavía tienen una disposición de tener a Jesús en su corazón? No se trata de una religión, se trata de una relación con un Dios vivo y con un Dios todopoderoso. Y cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, a Jesús en nuestro corazón, podemos confiar y saber que Dios está con nosotros en los momentos de la cirugía, en los momentos de la escasez, en los momentos de una enfermedad, en los momentos de una circunstancia difícil con el hijo, con el esposo. Dios es mayor que cualquier problema. ¿Lo crees? ¿O tienes miedo? Probablemente no te has dado cuenta que cuando temes más al diablo que a Dios, cuando tus pensamientos se centran más en tus problemas, en la enfermedad que sientes, en los ataques de lo que el diablo está haciendo en tu vida, tú fallas, le fallas a Dios. Miren, mucha gente está leyendo muchos libros acerca de lo que el mundo ofrece, de guerra espiritual, libros que hablan acerca de Jesús, están leyendo más cosas que hablan acerca de la nueva era y de tantas filosofías que hay ahora, que leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que va a transformar nuestra mente.
No debemos dar lugar al diablo porque el diablo está vencido. Estaba en una reunión y fíjense cómo el enemigo trabaja de una manera muy sutil. ¿Han oído hablar del control mental? ¿Sí? El control mental. Y estaba una persona con dolor de cabeza terrible. Y llegó otra, dice, le puso sus manos y dice, no temas, no tienes miedo, no tienes miedo. Di, no tengo miedo, no tengo miedo. No tengo miedo, no tengo miedo. Pero estaba temblando de miedo, ¿no? El control mental es algo que aparentemente te puede dar un alivio. Pero acuérdense una cosa, Dios nunca controla. ¿Saben quién controla? El diablo. Dios nos da una libertad absoluta, nos da libre albedrío para que nosotros escojamos lo que podemos o no debemos de hacer. ¿Sí? Yo un día estaba orando, Dios toma control de esta situación y me dice el Espíritu, no ores de esa manera. ¿Pero por qué? Si estoy dando al Señor para que Él tome control de esta situación. No, dice, no ores así. Porque si oras así, el enemigo va a intervenir. Porque Él sí toma control de la situación. Mejor ora. Yo pongo, Señor, en tus manos esta situación para que tú la resuelvas. Le estamos dando al Señor el permiso para que Él actúe. Yo dejé de orar así. Yo nunca me van a escuchar que oro. Dios toma control de esta situación. Digo, Señor, pongo en tus manos esta situación para que tú la resuelvas. Y Él la resuelve. Es un Dios todopoderoso. ¿Sí? Vamos a ver 1 de Juan, capítulo 4, verso 18. Memoriza esta escritura, vívela. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, quiere decir como que hay un tormento, ¿no? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, no te dejes mover por el miedo. ¿Qué hay que hacer? Hay que descubrir cuál es la raíz de tu problema. ¿Por qué tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Probablemente sean fobias que tú tienes de toda la vida. Cuando yo descubrí que ese miedo que tenía yo a la profundidad era producido por ese accidente que había tenido, ¿saben qué hice? Me metí a nadar y a aprender a nadar. Y empecé a hacer hasta ballet acuático y todo. Dije, no va a vencerme el miedo al agua. ¿Me entienden? Eso que tú sientes que tienes miedo, enfréntalo. ¿Por qué? Porque si Dios es contigo, el temor tiene que huir. El verdadero amor está contigo. Muchos piensan que una persona que es extrovertida está libre de temor y no es cierto. No es cierto. Más bien se pone una fachada para pensar que está muy segura, pero está muy temerosa. Como pasó con el caso de Pedro. ¿Verdad que Pedro era bien aventado? Era audaz, era valiente, era extrovertido, ¿sí? Sin embargo, tuvo miedo. O sea que cualquier persona puede tener miedo. Cuando Jesús apareció de repente, estaba compartiendo, dice, bueno, vayan ustedes, adelántense. Y Él se quedó todavía hablando a un grupo y se fue la barca por el lago de Galilea. Y de repente viene el Señor caminando sobre las aguas, porque sabemos que Dios es un Dios sobrenatural, ¿verdad? Y cuando Pedro vio eso, dice, si eres tú, Señor, déjame ir hacia ti. Y ahí va Pedro, ¿no? Bien valiente, bien aventado, bien audaz, ¿no? Y empieza a caminar sobre las aguas. De repente, ¿qué pasó? Se hundió. Dice, no temas, no temas. ¿Saben que podemos vivir una vida sobrenatural en Cristo? Claro, tenemos que ser naturalmente sobrenaturales. Una vida sobrenatural. En tu vida cotidiana, ver cómo Dios hace milagros. Basta con que tú lo creas, pero el temor bloquea la fe. Deja que la fe se active en tu vida, renovando el espíritu de tu mente, transformando tu manera de pensar que está acostumbrada a pensar según el mundo. ¿Sí? No temas, sé
valiente. Quédate con esta frase, no temas, sé valiente, Dios nos lo manda. ¿Quieres poner la siguiente, por favor? El amor perfecto expulsa todo temor. Josué, capítulo 1, verso 9. Siguiente. No temas, sé valiente. Josué 1:9 dice, mi mandato es, aquí no es una sugerencia, dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Me gusta mucho esa versión. Otra vez, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Confiemos plenamente en nuestro Dios, fortalece nuestra fe. Seamos agradecidos por el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Estás agradecida por el amor de Dios? Él nos dio vida, Él nos dio una familia, Él nos dio posibilidades de vivir en este lugar, de estar en este momento, en esta reunión. Él los ama. Y quiero terminar con una escritura que está en el Salmo 34, verso 4. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de algunos, no, dice, de todos mis temores. De todos mis temores. Cierra tus ojos. Y voy a hacer primeramente un llamado a las personas que están aquí esta tarde, esta noche, que fueron invitadas a este lugar y como decía el hermano pastor, Dios tenía un propósito en traerte aquí. Si alguien te invitó, si tú viniste aquí, Dios tiene un propósito. ¿Saben cuál es el propósito más importante? De que tú le conozcas. De que tú le conozcas. Y puedes tener una relación personal con Él, así como tu mejor amigo. Cierra tus ojos. Quiero hacer un llamado primeramente a las personas que nos visitan el día de hoy, esta tarde, y que nunca le han pedido a Jesús que venga a su corazón. Ese verdadero amor que va a quitar de ti los temores, las inseguridades, la timidez. Y te va a hacer una mujer valiente, una mujer esforzada, una mujer que va a depender de Dios, que vas a empezar a renovar tu mente, a quitar toda imaginación mentirosa, todos los temores que seguramente surgen por la situación que vivas. Si hay alguien así y que en esta noche decida, porque parte del alma que Dios puso en nosotros es que tengamos el libre albedrío de decidir las cosas. Si tú decides esta noche aceptar a Jesús en tu corazón, ten la certeza de que Él vendrá a tu corazón y va a ver tu entendimiento para que comprendas su palabra. Eso es lo primero que hace, que te abre el entendimiento para que comprendas su palabra, comprendas tú quién eres en Cristo, para que tengas la identidad de hija de Dios. Ese es tu caso y quieres en esta noche aceptar a Jesús, solamente levanta tu mano y dile: yo quiero en esta noche aceptar a Jesús. Quiero que venga a mi corazón. ¿Hay alguien así que nunca lo haya hecho? Recuerden que no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de una relación. Es el milagro más maravilloso que pueda haber. Es el milagro máximo, tener a Jesús en nuestro corazón. Y entonces la vida va a ser mucho más fácil. ¿Alguien más quiere aceptar al Señor? Levante su mano. Yo un día lo hice y mi vida cambió. Mi vida cambió completamente. Yo era la persona más insegura. Ese temor me había acompañado toda mi vida. Y eso había producido otro tipo de miedos, no nada más a la profundidad, sino a muchas cosas. Pero cuando Dios vino a mi vida, me transformó, me sanó, me libró de ese espíritu de temor, de esa situación que me estaba aprisionando. Empecé a renovar mi mente. ¿Alguien más quiere aceptar a Jesús que no lo haya hecho? Además, una sola persona. ¿Hay alguien más? Eso quiere decir que ya todos conocemos a Jesús. ¿Quiere poner de pie un momentito, por favor? La persona que levantó su mano, o las personas.
¿Me puede decir su nombre? Ay, no alcanzo a escuchar acá. Zenaida. ¿Y tú? Ay, no le escucho. Anaí y Sanaí. Bueno, ¿por qué les pregunto su nombre? Porque dice la palabra que hay un libro que se llama el libro de la vida. Y cuando uno toma esa decisión de aceptar a Jesús, ese nombre va a quedar escrito en el libro de la vida. Hay 3 libros que van a confrontarnos en el último tiempo, cuando estemos todos ante el trono de Dios, ¿verdad? Cuando Él nos diga cómo fue tu vida. El libro de la vida, que es donde escribe nuestro nombre. El otro libro es la Biblia. Va a cotejar nuestra vida con la Biblia. Y otro libro más, el libro de nuestras acciones. Dice la palabra que hay ángeles que son espíritus ministradores que están cuidándonos, guiándonos, protegiéndonos, están siendo enviados para mostrarnos el camino, etcétera, etcétera. Y en ese libro también se están escribiendo todas las acciones que nosotros cometemos, buenas o malas. Así es que hoy su nombre queda escrito en el libro de la vida. ¿Quieren cerrar sus ojos, por favor? Aleluya. ¿Por qué aplaudimos? Porque hay gozo aquí en la tierra como hay gozo en el cielo. Ahorita los ángeles están regocijando por esta decisión tan importante. Es una decisión de vida o muerte. Ustedes están escogiendo la vida. Cierren sus ojos y repitan esta oración. Háganla con su corazón. Amado Dios, en voz fuerte. Amado Dios, hoy decido aceptarte en mi corazón, Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname y límpiame. Renuncio a todo aquello que es contrario a tu voluntad. Si yo me involucré en el reino de las tinieblas, leyendo cartas, en algo de hechicería o en horóscopo, Señor, renuncio a ello y te pido perdón. Te ruego que abras mi entendimiento para que comprenda la palabra tuya, la cual va a renovar mi mente. Hoy te acepto como mi Salvador y te ruego que llegues a ser mi Señor, que seas mi máxima autoridad. Quiero ser guiada por el Espíritu Santo de Dios el resto de mi vida. Y tengo la confianza que el verdadero amor echa fuera de mi vida todo miedo, todo temor, toda intimidación. Gracias, Jesús. Gracias por dar tu vida por mí, por redimirme de mis pecados. Gracias. Los que están cerca, denle un abrazo. Denles un abrazo. Digan, bienvenidos a la familia de Dios. Aleluya. Gracias a Dios.